Ok, ahí está, ¿verdad? Sí, Muy bien. Entonces, el día de hoy, esta sesión vamos a ver, revisar el primer texto, que fue La historia de la sexualidad, como vimos de Michel Foucault, el primer tomo llamado La voluntad de saber. Quedamos de revisar, a ver, dos capítulos, ¿verdad? El primero, capítulo 1, se llama Nosotros los Victorianos. Y el capítulo 3 que se llama Ciencias Sexuales. Entonces vamos a hacer lo que resta de la sesión, un recorrido por los puntos conceptuales claves del texto, como para tener el marco completo. Y ya para el final, pues vamos a habilitar la discusión de los contenidos, ¿no? Me interrumpen, por favor, en cualquier momento para cualquier observación, opinión, pregunta también, por favor. Cuantas más, mejor para todos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primer capítulo. Tiene un título curioso, Nosotros los Victorianos. Por, por la época victoriana vamos a entender esta transición entre siglo XIX y siglo XX, que es la época donde se configuran las sociedades pues burguesas de élite, mm, pues sangronas, por decirlo así, ¿no? Y se le adjudica pues esta noción de moralinos, mochos, eh, etcétera, ¿no? a Eh, ellos les gustaba decir que eran pudorosos, Pudorosos, ese es otro buen adjetivo, sí. Eh, Recatados, ¿no? defensores de la decencia. Así es, decentes, decentes eran los victorianos. Pero en la cama eran como súper sádicos, ¿no? Locochones. Pues el SAD es de por ahí, sí, cierto, sí, precisamente. Em, y lo heredan, ¿no? Que es un poco lo que vamos a revisar. Entonces, el texto arranca con una descripción de lo que es así de forma muy general la represión del sexo, ¿no? No sé, todos se lograron percatar que era un poco sarcasmo, ¿no? O alguien lo... O sea, esa parte me importa aclararla porque lo que escribe Foucault en esa primera parte no es, digamos, algo que él defienda, ¿no? O algo que él afirme, sino que está hablando como lo que usualmente se dice de esa época. ¿Sí me explico? ¿Están por Sí, ahí? Ok. sí, se entiende. Sí, de hecho habla como de la hipocresía, ¿no? Es mucho, Ah, como son tan histéricos, ¿no? precisamente eso era a eso iba. Foucault no está diciendo que eran hipócritas. Foucault lo que está diciendo es que lo que se dice es que son hipócritas. No sé si me explico. Foucault está hablando como si hablara alguien más, vaya, como si lo estuviera diciendo alguien más. Foucault empieza planteando lo que usualmente se dice, ¿no? De la era victoriana, de la opresión sexual, de la represión de este instinto, pero no es algo que él afirme, no es algo que él esté diciendo. Él está diciendo, esto es lo que usualmente se dice, ¿no? ¿Y qué es lo que usualmente se dice? Bueno, que el sexo fue prohibido, ¿no? Se prohibió hablar de él, pensar sobre él, eh, actuar en base o función a él. Todo lo relacionado al sexo queda prohibido y delimitado. Así, el ocultamiento es otro factor, ¿no? Fue ocultado, ¿no? Ya no se puede exhibir en público, no se puede hablar de ello en público. Hay ciertos lugares en donde se puede hacer y como El dice, diván. o hablar, ¿no? De él, como el diván, o como escribía él también ahí, ¿no? La alcoba de los padres, ¿no? Es el único lugar permitido. Todo lo demás es ilícito. Y el confinamiento, ¿no? Que era lo que comentaba Yasmín.
que todas las exuberancias o que el sexo solo estaba permitido en los burdeles y en los manicomios, ¿no? O la expresión de la sexualidad solo estaba permitida en ciertos lugares, ¿no? El confinamiento. Entonces, esto es lo que Foucault plantea que es lo que se dice del sexo, de la sexualidad. Y esto es lo que él plantea como la hipótesis represiva, es el primer concepto relevante, digamos, de la obra. Y la hipótesis represiva lo que plantea es precisamente esto, ¿no? Que el sexo fue prohibido, ocultado, confinado. Y una vez más, la hipótesis represiva no es de Foucault, ¿sí? La Claro, hipótesis no, él simplemente, yo creo que él simplemente la denota, la visibiliza en relación, por ejemplo, al sistema de la ciudad, ¿no? Y los cambios que sufrían también, también la ciudad como centro, como epicentro de la producción industrial. Porque él precisamente, dice que antes, perdón, él sí, dice que en el siglo XVIII, a finales todavía del siglo XVIII, era mucho, se tocaba el tema sin mayor tapujo, sin mayor tabú. La gente era más abierta en Europa, hablando de los temas, hablando ujú, del tema de lo que quería, sí, de cómo quería que se le viera que era lo que quería, ¿no? ujú. Pero precisamente esa es la lectura que no quiero que hagamos. Foucault no está diciendo que antes del siglo XVIII se hablaba sin tapujos. Lo que dice es que la gente dice que antes del siglo XVIII se hablaba mucho del sexo y de repente se prohibió hablar del sexo. Pero eso no lo dice Foucault. Foucault lo que hace es exponer esto que otra gente dice, que era lo que intentaba explicar. O sea, la hipótesis represiva de que lo que tú comentas, Gibran, de que antes se hablaba del sexo sin tapujos y a partir del siglo XVIII, XIX se prohibió hablar de él, se ocultó, se confinó. Esa es una idea que tiene, una idea común, digamos, porque hay que entender el contexto, ¿no? Foucault está pensando esto justo en la revolución sexual de los 60, 70, ¿no? De los hippies. Sí. Entonces, lo que se está hablando en ese momento, en todos lados, es de que el sexo fue reprimido y que entonces hay que liberarlo, ¿no? Por eso la revolución sexual, hay que liberar el sexo. Entonces, Oye, pregunta, ¿sí? ¿sabes en qué se basa Foucault para hacer esa afirmación? ¿Cuál, Si se perdón? basa, si se basa en textos que leyó de otros autores que están diciendo esto es lo que se afirma, o si es como que fue a muchos lugares concurridos y fue lo que escuchó preguntando, o solo fue pues su propia percepción. Sí, en el libro no. Es que me voy a adelantar un poco, pero es necesario para responder bien esta pregunta que es muy, muy pertinente y prudente. Es una pregunta de carácter metódico, ¿no? ¿Qué metodología usó Foucault para llegar a esa conclusión? ¿Fue investigativa, científica? ¿Fue especulativa, reflexiva? Es lo que está preguntando Sandra. Em, entonces, para responder esa pregunta, tengo que adelantarles. Sandra, a ti no te pasé la lectura, ¿verdad? No, me parece que no, porque por alguna razón no te pude agregar a WhatsApp Ok. y fue por Messenger. Ah, Ajá. ok. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Faltaría un poco contexto del resto del texto, pero justo es de lo que se trata la sesión, ¿no? Y ya terminando, pues te paso todo para que pues ya tú lo revises con calma. Pero Va que va. precisamente el asunto aquí es que Foucault lo que va a decir es que lo interesante no es la hipótesis represiva, ¿no? Sino lo que posibilita que se enuncie la hipótesis represiva. Entonces, su investigación histórica no es sobre la hipótesis represiva. Él no hace la investigación, porque lo que Foucault hace, su método, cuando leen sus libros, es irse a las fuentes, a los textos históricos, a los documentos, esa es la palabra precisa, es ir al documento
y sacar los enunciados ahí escritos, ¿no? Y a través de esas formas de hablar, de esas relaciones de palabras, él empieza a especular y armar órdenes generales de sentido. Entonces, eh, su investigación no es tanto sobre esta hipótesis represiva, sino estas indagaciones minuciosas que hace sobre los documentos de la historia. Es sobre todo el dispositivo que posibilita la existencia de la hipótesis represiva, las condiciones de posibilidad. ¿Cuál es el orden de ideas, de pensamiento, de instituciones que permite que se piense algo así como la hipótesis represiva, ¿no? Que es lo que él llama episteme o formación discursiva? Entonces, su investigación gira, es lo que él dice es, todos están centrados en la hipótesis represiva, que efectivamente no hace una investigación, ¿no? En el libro lo escribe, de hecho, muy poético, esa primera parte, ¿no? Y es más bien lo que se dice en la calle, ¿no? Son como lugares comunes del discurso de todo mundo, eh, que es algo que nosotros podemos constatar, ¿no? Es cuenta corriente escuchar que en la época victoriana, ¿no? O que antes el sexo estaba reprimido. Todos, a algún punto de nuestros días, llegamos a pensarlo, confirmarlo, decirlo, etcétera. Entonces él está Entonces, hablando de esta idea como popular, corriente, ¿no? Que es que el sexo fue reprimido. Y eso es a lo que le llama la hipótesis represiva. Y lo que Foucault nos propone es girar el centro de la atención de esta noción a algo más profundo, ¿no? Que es esta red sutil de relaciones sutiles de poder que generan siquiera la posibilidad de que esto se piense o se enuncie. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, Él se pregunta, esas preguntas están explícitas y formuladas con esa agudeza que tiene en el libro. En la página 15, 16 y 17 está tocando precisamente ese tema. Del por qué se constituyó, por qué nace la represión, por qué nace el discurso represivo en el siglo XVIII y qué posibilidades discursivas y cómo se van a ramificar esos discursos de poder y de saber pero él lo ve como una en teoría, ¿no? No lo ve como algo que realmente está sucediendo. O sea, en teoría se habla de esto, pero la realidad puede ser otra, ¿no? Entonces, no sé, creo que nos estamos enfocando mucho en lo que es la hipótesis represiva, pero creo que sí lo toma, pero realmente lo que quiere como desmantelar es que solamente es una teoría, ¿no? Una suposición de esto, que hay una represión hablando sobre el sexo, cuando en realidad, bueno, hay muchas formas y discursos, ¿no? De hacerlo. precisamente era lo que iba, ¿no? La hipótesis represiva no es el centro de la reflexión de Foucault. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Ok, sí, sí, está claro y estoy de acuerdo con Yasmin. perfecto. Es que ya no me sale la señal de sonido, no sabía si me escuchaban. Bueno, entonces, precisamente, no es el centro, esto, sí, lo que él plantea es que es algo que se dice, que el sexo está reprimido, como dice Yasmino, en teoría, pero no es algo que en los hechos se dé. Pero es importante señalar, él insiste en todo este capítulo, yo no estoy diciendo que el sexo no haya sido reprimido. Eso es importante decirlo. Él no está planteando que la hipótesis represiva es falsa, que no corresponde a la realidad. Lo que él dice es que en todo caso, aunque fuera cierta, aunque efectivamente en la realidad el sexo fue sometido a estos procesos de prohibición, ocultamiento y confinamiento, eso no es lo relevante, no es lo importante, ni siquiera es lo interesante. Lo interesante es qué relaciones de poder, qué juegos de fuerza habilitaron
inauguraron la posibilidad de que se enuncie algo como la hipótesis represiva. ¿Por qué se está hablando de esto, no? ¿Qué se está hablando de esto? Y como dice Gibran, algo muy interesante de Foucault, como que a mí me gusta mucho de este autor, es que siempre comparte sus preguntas, ¿no? Siempre explícitamente pone las preguntas que he hecho, las vamos a ver en la sesión. Y eso es muy interesante porque te comparte lo que está pensando, ¿no? ¿Cuál es el problema que hay que resolver? O cómo está pensando Sí, las cosas. Y sus preguntas son muy, muy atinadas, muy concisas, muy elegantes. Entonces, nos vamos a agarrar un poco de ellas para comprender un poco cómo está pensando este cuate el asunto y, en particular, cómo configura esta propuesta, esta alternativa que él hace a la hipótesis represiva, ¿no? Ujú. Entonces, él lo que empieza a indagar al principio en este mismo capítulo es que por un lado hay un discurso de represión, ¿no? Que es la hipótesis represiva, que se habla, que se oprime, se oculta, eh, se relega, se esconde, se confina, etcétera, ¿no? Y este ejercicio de represión se contrapone a un discurso de liberación, ¿no? Por otro lado, están los hippies enunciando que es necesario liberar esta facultad humana, este instinto humano que se ha reprimido porque pues conduce a enfermedades, a conflictos internos, tanto individuales como sociales. Está hecho para manipular a la sociedad, para tenerlos dóciles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay dos discursos. El discurso que reprime y oprime el sexo y el discurso que denuncia ese discurso y promete, digamos, como él lo plantea ahí, ¿no? El jardín de las delicias. Este paraíso en donde por fin se va a acabar con esta represión, la sexualidad quedará liberada y seremos amos y maestros de este instinto, ¿no? De esta actividad que es propia, innata y necesaria para el desarrollo óptimo y demás cuestiones, ¿no? Por ahí iría el discurso de la liberación, que es pues esta promesa, ¿no? De un futuro mejor a partir de cancelar la represión del sexo. Entonces, eh, aquí es donde gira la parte reflexiva de Foucault, ¿no? Dice, entonces no nos concentremos en la hipótesis represiva. Pensemos más bien qué juegos conceptuales, epistemológicos e institucionales dan cabida a estos dos discursos que se contraponen, ¿no? Porque él dice, el enunciado de la prohibición, por un lado, que representa este discurso de la represión, y por otro, la forma de la predicación, ¿no? Que es el discurso de la liberación. Es una nueva forma de predicar, eh, usando el sexo como nueva promesa, ¿no? Nuevo paraíso. Entonces, estas dos formas se dan sentido de manera recíproca, ¿no? El discurso de la liberación no podría existir si no estuviera operando el enunciado de la prohibición, ¿no? Entonces, él lo que nos está diciendo es, ok, ¿cuál es la configuración que habilita, que permite, que posibilita pensar estas dos cosas, ¿no? Entonces, si se fijan, Foucault, en vez de centrarse en la represión, en la prohibición, se va a un plano más amplio, ¿no? Más abstracto, más al fondo. Y ahí, que es lo que él llama forma discursiva, él encuentra que ese enunciado de la prohibición está emparentado con este otro discurso. Entonces, él lo que va a empezar a ver es qué elementos tienen en común, no tienen en común, qué elementos facilitan que en la misma estructura circulen estos dos tipos de enunciado, ¿no? El de prohibición y el de predicación. Entonces aquí se empieza a poner un poco abstracto. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esta parte? Sí, creo que el objetivo no es su represión, sino cómo el discurso
trata de moldearse de acuerdo como a una necesidad, ¿no? No sé si económica, social, política, no sé si, pero algo sí que habla él, ¿no? De eso. Sí, algo curioso de la obra de Foucault es que nunca deja claro a qué se deben esta necesidad, ¿no? Ujú, Esta necesidad de que hayan estas dos, por ejemplo, formas de enunciado, de discurso, pero siempre pone un principio rector, pero nunca explica cómo se configura ese principio rector. A veces hasta parece que sugiere que es contingente, ¿no? Como que por accidente sucedió y no hay una causa que lo explique. Eh, no ahonda su teoría en eso. Sería ahí un punto importante en el cual alguien estudioso pudiera adentrarse y ampliar, ¿no? Pero sí, digamos, en el plano general, por ejemplo, de la teoría o de la práctica institucional, sí da cuenta, ¿no? De cómo se dan esas transiciones. Lo vamos a ver más claro en las palabras y las cosas. ¿Alguien más quiere opinar sobre este punto? Muy bien. Entonces, em, pasamos a lo que les decía, ¿no? De las preguntas que son muy interesantes. Em, él dice, a la hipótesis represiva, pues le podemos plantear una serie de dudas considerables, dice Foucault, ¿no? La primera pregunta dice, ¿es la represión del sexo en verdad una evidencia histórica? Y aquí entra lo que les digo que parece historiador este señor, ¿no? O sea, dice, pregunta Foucault, ¿es históricamente evidente que el sexo fue reprimido? Y dice, esta es la pregunta propiamente histórica, ¿no? Vamos a revisar los documentos, vamos a revisar los hechos y ver qué fue lo que sucedió respecto a la supuesta represión del sexo. Y después plantea una segunda pregunta considerable. Dice, ¿pertenece la mecánica del poder en lo esencial al orden de la represión? Es decir, era lo que les decía, ¿no? Los juegos de poder que están presentes en, en la sexualidad humana se caracterizan principalmente por ser represivos, ¿no? Como esta idea de que el Estado, la sociedad, la familia, desde ese poder unitario coercitivo, eh, prohibió, ocultó y confinó el sexo, pues digamos, la idea es cuestionarla, ¿no? O más bien la mecánica del poder pertenece a otras instancias, a lo mejor que no habíamos visto, como decía Gibran, ¿no? Inconscientes. Esta sería una pregunta histórico-teórica, ¿no? Ya no es meramente histórica, sino que al hablar de la mecánica del poder, ya estamos hablando de una teoría, ¿no? Porque está pensando en la esencia de esa mecánica. Y por último, se pregunta, el discurso crítico que se dirige a la represión, o sea, el discurso de la liberación, de la predicación, ¿viene a cerrarle el paso a la represión? ¿O más bien forma parte de la misma red histórica de lo que denuncia, ¿no? Que era lo que planteamos hace un momento. Eh, ¿Es una mera fuerza de conflicto que se contrapone o es un conjunto que pertenece, es un subconjunto que pertenece a un conjunto más amplio del cual la misma hipótesis represiva forma parte, ¿no? Perdón, la represión forma parte? Y esta sería ya una pregunta histórico-política, ¿no? O sea, más práctica. O sea, todo este lobby en contra de la represión es realmente una contrafuerza política o de una forma inconsciente está operando dentro de la misma institución o discursividad que da esencia o constituye la opresión que está denunciando. Por eso la parte política. Entonces aquí lo interesante es que todas las preguntas son históricas, ¿no? Es lo que les digo, que Foucault parece historiador a veces más que filósofo. Que él se va a los documentos, a las fuentes. Por eso son muy interesantes los textos. Entonces, perdón, habla para entrar a la forma discursiva. Ay, perdón.
de que más que pensar en eso, o sea, ¿cómo él va a dar cuenta de esas preguntas? Mediante una detección de la economía general de los discursos sobre el sexo, ¿no? Eso es lo que él está buscando. Entonces, ¿qué se está preguntando él más bien? A él lo que le interesa es ¿por qué se ha hablado de la sexualidad? ¿Qué se ha dicho, no? Es lo que les digo del documento. Él va a ir a los textos y va a extraer literalmente qué se dijo del sexo y cómo se dijo, ¿no? Y lo que le interesa es por qué se está diciendo, por qué se está hablando del sexo, ¿qué no se supone que está prohibido? Entonces, ¿por qué se habla, no? ¿Cómo se habla? Se pregunta cuáles eran los efectos de poder inducidos por lo que de ella se decía, o sea, a través de lo que se dice del sexo, del puro decir, de lo que se piensa del sexo. ¿Cómo a partir de ello puedo inducir ciertos efectos de poder, ¿no? Que era lo que les decía. No este poder central, unitario, omnipresente, omnipotente como el gobierno, el Estado y demás, sino estas redes más sutiles, ¿no? Que es, por ejemplo, en este caso, la relación del saber. Cómo lo que se dice sobre el saber de la sexualidad induce efectos de poder, ¿no? Se pregunta qué lazos existían entre esos discursos, esos efectos de poder y los placeres invadidos por ellos. O sea, y aquí está metiendo la cuestión del placer, ¿no? Y se pregunta cuáles son los vínculos, los nexos que hay entre esas formas sutiles de ejercer el poder y ya la cuestión del placer, ¿no? O sea, cómo el juego del saber y el poder en el terreno de la sexualidad lo que hacen es infectar el placer, permearlo y moldearlo. Y para objeto de nuestro estudio, que es la metapsicología del análisis, del psicoanálisis, la pregunta fundamental que le expone es ¿qué saber se formaba a partir de allí? ¿Qué forma de saber? ¿Qué organización del conocimiento se gestaba en todos estos procesos que están implícitos en las preguntas? ¿Sí? Entonces, esto es lo que Foucault realmente está indagando, por lo que él está interesado, y es esto lo que nos interesa a nosotros en particular, porque es aquí, en este terreno lodoso, pantanoso, donde se configura obviamente eh, toda la tradición psicológica del Dr. Freud. Entonces, por eso es que estamos revisando estas cuestiones. Va a cerrar el segundo periodo. Me parece que la sesión se va a continuar en la misma, ventana. Entonces, si quieren nada más no se salgan, yo nada más voy a actualizar y ya continuamos con la siguiente parte. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Muy bien. Está bien.